Bueno, yo confío en el Poder Judicial y sobre todo lo respeto y acato sus decisiones. Este es uno de los valores básicos y de los principios fundamentales de la Unión Europea. Buenas noches. Tendremos que esperar 16 días más para saber si Puigdemont y sus 4 consellers fugados serán extraditados a España o no para que cumplan finalmente con las leyes de nuestro país. El juez belga ha aplazado la vista hasta el próximo 4 de diciembre. Lo vemos ya en las 5W, sin cámaras, sin focos y sin periodistas, a puerta cerrada y entrando por la puerta de atrás en una furgoneta para evitar esa foto que les calificaría como delincuentes. Los 5 prófugos han comparecido durante 1 hora ante el Tribunal de Bruselas. La Fiscalía belga se muestra de acuerdo con la entrega a España de Puigdemont y sus cómplices por los delitos de rebelión y sedición, pero el juez es el que tiene la última palabra. Aplaza la vista hasta la misma semana que comienza la precampaña electoral de las elecciones autonómicas catalanas. Esto quiere decir que si ese día 4 no decide aceptar la orden de extradición y seguir posponiendo el juicio, Puigdemont y sus exconsellers podrían quedarse en Bruselas hasta 90 días más, lo que se traduce en más tiempo para que Puigdemont pueda cumplir sus deseos de hacer campaña en el exilio para esas elecciones. Y precisamente en Europa, donde, aunque sin apoyos, pretende internacionalizar la idea de que su juicio es político y que él tan solo es una víctima de la represión del Estado español. Nada más lejos de la realidad, su juicio no es político. No se le juzga por sus ideas, sino por sus actos. El auto de la juez Lamela lo dice muy claro: rebelión, sedición y malversación. El expresidente de la Generalitat hizo oídos sordos a los requerimientos enviados por el gobierno, violó la Constitución y terminó declarando la República Catalana al margen de la ley. Debería de estar en la cárcel como sus compañeros del gobierno. Editorial con Xavier Orcajo. Buenas noches, María. Pues la verdad es que pinta mal. Yo creo que la justicia belga no se está portando con España adecuadamente, sobre todo pensando en cómo tienen ellos las cárceles y cómo preguntan que las tenemos en España, que, en fin, da gloria verlas comparadas con las suyas, que son del siglo XIX. Pero no solo eso, el fiscal, que es el hombre que tiene que acusar en cualquier tribunal de justicia, es el que pide esos datos a la juez Lamela. Es vergonzoso. Pero es que además dice que no, que la prevaricación no la van a estudiar porque ellos no han oído hablar de este delito de prevaricación, como si, en fin, como si las autoridades belgas, los ministros belgas, no hubieran tenido ahí casos de corrupción. A tutti pleni. Y encima resulta que ahora le dan plazo hasta el día 4 de diciembre. En resumen, yo creo que esto hasta febrero no vamos a tener de vuelta a Puigdemont en España. Y con suerte, porque, en fin, el prestigio internacional de España no lo defiende nadie y los belgas han hecho sus elucubraciones con un Puigdemont que va haciendo declaraciones desde Bruselas cada día. El 155 dice: es ilegal, esto es una conspiración política contra nosotros, nosotros seguimos siendo el gobierno legítimo de Cataluña, esas elecciones son ilegítimas, aunque no importa, yo participo en ellas. En fin, un desastre. La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, ha asegurado que el gobierno amenazó a Cataluña con un escenario de violencia extrema con muertos en la calle si seguían adelante con la declaración de independencia. El gobierno ha tildado de burda patraña estas acusaciones. Estava disposat a acceptar, era un escenari de violència extrema, amb morts al carrer, perquè era així com se'ns feia arribar per part de l'Estat. Mentira tras mentira. Lo que acaban de decir es una burda patraña. El caso Gürtel visto para sentencia. Francisco Correa, el principal empresario de esta trama, ha comparecido hoy por última vez ante la Audiencia Nacional. Ha señalado que él usaba sus relaciones para hacer gestiones y obtener contratos, pero que en ningún momento su empresa se creó para delinquir. Sorprendiendo a todos, ha usado su última palabra para solicitar la rehabilitación del juez Baltasar Garzón. Justo hoy, 3 meses después de la masacre terrorista de las Ramblas, hemos conocido que el imán de Ripoll y el cerebro de los atentados en Barcelona y Cambrils era confidente del CNI en el mismo momento que cometieron la matanza que se llevó la vida de 16 personas. Hablaremos con un experto para conocer todas las claves de este asunto.
Y hoy en nuestra sección de tendencias repasaremos todo lo que hay que tener en cuenta para prepararnos para las rebajas y compras masivas del Black Friday, la exposición que traerá el mundo mágico de Harry Potter a la capital, los errores de la semana que nos ha dejado la gala de premios de la MTV y, como todos los viernes, lo mejor de la cartelera cinematográfica. Esta imagen corresponde a una cena que ayer tuvo Puigdemont con sus 4 exconsellers. Hasta aquí todo normal, pero fíjense en el tipo de teléfono móvil que utiliza. Es un teléfono de prepago sin conexión a Internet para evitar ser localizado rápidamente. Y estas que van a ver son las caras de los 5 fugados de la justicia española que se encuentran en Bruselas. Corresponden a Carles Puigdemont y a los 4 consejeros del Gobierno que hoy han ido a declarar ante el juez belga, quien ha aplazado la vista 16 días hasta el próximo 4 de diciembre para decidir si acepta o no la petición de extradición presentada por la Audiencia Nacional. Vamos a ver ahora, porque a las 2 de la tarde los 5 querellados por rebelión y sedición han declarado ante el tribunal belga durante 1 hora. ¿Cómo ha sido esa comparecencia? ¿Qué más han dicho? ¿En qué situación queda ahora Puigdemont? Muy buenas noches, Alba Vila, cuéntanos. Buenas noches, María. Pues como dices, vamos a repasar todas estas claves. La vista se ha celebrado en una sala y a puerta cerrada. Prohibida la entrada de cámaras. En la comparecencia estaban la Fiscalía, el juez belga, un traductor español-neerlandés, al haber elegido los comparecientes el juicio en este idioma, y los separatistas Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig. Además, todo ello de los 10 abogados. Estos abogados de los separatistas han seguido 2 líneas de defensa, que si vuelven a España serían juzgados a través de un juicio político y no penal, sin atender a ningún tipo de derecho, además de los delitos por los que se les acusan. No existen en la legislación belga. Los estados de la UE acordaron reconocer mutuamente decisiones penales, pero hay una serie de excepciones, como por ejemplo si el delito no aparece en las listas. La rebelión y la sedición no aparecen como tal en la legislación belga, pero en la lista sí figuran el fraude y la corrupción, categorías en las que podría encuadrarse de algún modo la malversación. ¿Y cuáles son los plazos? Pues si el juez da el visto bueno a la entrega de los políticos a nuestro país, la entrega no sería inmediata y podrían recurrir la decisión ante el Tribunal de Apelación primero y al Tribunal de Casación después. Los tiempos se alargarían también si alguna de las partes solicita más tiempo para preparar su argumentación y si el juez así lo autoriza, aunque fuentes del entorno del expresidente catalán han descartado que su intención sea la de pedir un aplazamiento, algo que podría tardar hasta 90 días para una decisión definitiva. María. Pues muchas gracias por aclararnos esos plazos, Alba, gracias. Frente a esta posible extradición, la Fiscalía de Bruselas pidió información a la Audiencia Nacional sobre el estado de las cárceles españolas. Aunque en el Ministerio del Interior no ha sentado bien que se pueda llegar a dudar, han elaborado un informe muy escrupuloso sobre los centros penitenciarios. Es verdad que se ha recibido y se le ha mandado toda la información absolutamente detallada. España, afortunadamente, es un Estado de Derecho desde hace muchísimos años. La división de poderes es una auténtica realidad y nadie nos va a dar lecciones en Europa del Estado de Derecho que tenemos en España. Tienen toda la información y que tomen la decisión conforme a la legislación vigente. La Fiscalía belga ya tiene en sus manos este informe sobre el estado de las cárceles españolas. ¿Cuáles son las respuestas que ha dado el Gobierno sobre las preguntas que plantea la justicia de Bruselas? Redacción de informativos, Patricia Blázquez. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Pues como has dicho, desde el Ministerio del Interior han asegurado que el expresidente Carles Puigdemont estaría en contacto con su abogado desde su celda y se velaría especialmente por su integridad física para evitar agresiones. En este caso se separa a los internos no conflictivos de los violentos. Carles Puigdemont estaría en una celda de unos 11 metros cuadrados con un inodoro y una ducha separados del resto del habitáculo para preservar su intimidad, y se le daría un kit de higiene personal. Con respecto a la pregunta de si hay superpoblación, las fuentes afirman que la cárcel extremera cuentan con unas 1.210 celdas ocupadas por poco más de 1.050
internos. Con respecto a la comida, afirman que esta responde a las necesidades específicas de cada interno en función de su edad y su salud y, en caso de que fuera posible, de sus creencias religiosas. Asimismo, se garantiza la asistencia sanitaria y los presos tienen la posibilidad de hablar con sus familiares durante la semana con hasta 10 llamadas semanales. Y un último apunte, María, la cárcel de Extremera es una de las más avanzadas de Europa por encima de las belgas, que son del siglo XIX y que en 2015 fueron condenadas por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos por sus malas condiciones. Pues gracias, Patricia. Buenas noches. De hecho, hoy el ministro de Exteriores español ha dicho que la cárcel de Extremera, a la que iría Puigdemont, tiene todas las comodidades, ya que cuenta hasta incluso con un gimnasio. Ha quedado claro que las cárceles en España, y en particular la cárcel a la que se va a enviar al señor Puigdemont cuando venga, es una cárcel que reúne todas las comodidades que, en fin, no ya solo que los presos, sino que muchas personas quisieran disfrutar. Y precisamente hoy mismo Mariano Rajoy se ha reunido con su homólogo, con el primer ministro belga, a petición de este último, debido a que Rajoy se encontraba en el país por la Cumbre Social Europea. Aunque parece que en esa reunión de apenas un cuarto de hora no han hablado sobre Puigdemont. Eso sí, tanto Rajoy como su ministro de Justicia aseguran que confían en los magistrados belgas. Confío en el Poder Judicial y sobre todo lo respeto y acato sus decisiones. Este es uno de los valores básicos y de los principios fundamentales de la Unión Europea, que es el respeto a la ley, el Estado de Derecho y la división de poderes. Y como empecemos a poner en tela de juicio eso, me parece que no vamos por buen camino. Por tanto, a mí no me oirán más, sea lo que sea, que respeto y acatamiento a las resoluciones. Ministro, ¿qué espera de la justicia belga mañana? Pues seguramente que hay un expediente razonable y eso, impartiendo justicia, que es lo que hacen siempre los jueces profesionales. El Gobierno confía en el Tribunal de Bruselas, pero de momento hasta el día 4 de diciembre no sabremos si se acepta o no esa orden de extradición. ¿Cuáles son las decisiones que puede tomar el juez? ¿Qué escenarios tendría abiertos Puigdemont? Muy buenas noches, Alba. Buenas noches de nuevo, María. Pues básicamente las opciones que tiene el tribunal belga son tres: aceptar la entrega, negarla o pedir más información. Vamos a repasar cada una de ellas. La primera, puede pedir más información, como decimos, a nuestro país sobre los delitos que se imputan al que fuera presidente de la Generalitat y a sus exconsellers. Recordamos que los delitos que se le atañen a Carles Puigdemont son rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. O también información sobre sus garantías si regresan a España para ser juzgados. El tribunal belga puede también decidir que hay razones fundadas y ordenar la entrega y la extradición. Si efectivamente se produce esta salida, Bélgica tendría 10 días para hacerlo y Puigdemont y sus consellers fugados irían a la cárcel de Extremera y a la de Alcalá Meco, reuniéndose así con sus compañeros. O también puede rechazarla al considerar que las garantías fundamentales de los reclamados no están aseguradas, que los delitos por los que se pide su extradición no tienen equivalentes en Bélgica y que están siendo perseguidos por acciones políticas sin base penal, que la euroorden tenía problemas y que no se agotaron primero todas las vías posibles para su colaboración con la justicia, o que las penas que se contemplan son desproporcionadas para los delitos de los que se le acusa. María. De acuerdo, Alba, pues tendremos que esperar hasta ese día 4. Y desde el Partido Socialista piden al expresidente que deje ya de huir. Que se cumpla la ley y que cumpla con la ley, ¿no? Haber sido presidente de una comunidad no te permite estar fuera de la ley por lo que has hecho y además querer seguir estando fuera de la ley eternamente, ¿no? Bien haría en cumplir y en asumir las consecuencias de los hechos que ha llevado a cabo, ¿no? Yo creo que está en una huida hacia ninguna parte que le conducirá a ninguna parte y probablemente esa en ninguna parte sea la cárcel. Y vean esta viñeta que publica hoy la revista satírica francesa Charlie Hebdo, en la que ridiculizan al expresidente catalán, al que dibujan como si fuese un yihadista que se radicaliza en Bélgica. Y parece que los independentistas ya están en precampaña. Hoy Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra, ha lanzado unas acusaciones muy graves contra el gobierno de Mariano Rajoy. Dice que el gobierno, que el Ejecutivo, les acusó con muertos en las calles si seguían adelante con la declaración de independencia. Esa es la amenaza. El que el govern no estava disposat a acceptar era un escenari de violència extrema
amb morts al carrer, perquè era així com se'ns feia arribar per part de l'Estat. Morts al carrer? Sí, directament. Ens deien això, que hi hauria sang i que havíem d'aturar perquè estaven preparadíssims i que no dubtarien i que aquesta vegada no serien pilotes de goma com l'1 d'octubre, sinó que la cosa seria clarament contundent. Muy firmes y contundentes las respuestas por parte del Gobierno a estas acusaciones. Las tildan de vergüenza y de mentiras miserables. Vamos a ver, eso es una vergüenza. Es decir, ya no hay calificativo que tenga yo para aplicar a esa afirmación. Dejémoslo en que es absolutamente falso, es una enorme mentira y sobre todo es una vergüenza. Y creo que en la vida no vale todo. Cada uno puede defender sus posiciones como quiera, pero esto es intolerable. Mire, los dirigentes secesionistas nos han acostumbrado a mentir. Mintieron en su momento cuando dijeron que la declaración de independencia no tendría efectos económicos. Mentira tras mentira. Lo que acaban de decir es una burda patraña. No tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Pero esto es a lo que nos están acostumbrando estos dirigentes. El señor Puigdemont dijo en Bloomberg que aceptaría las responsabilidades políticas de lo que estaba haciendo. Ya ven dónde está. Es una mentira miserable, la de la señora Rovira, que nos tiene ya lamentablemente acostumbrados a tanta mentira durante tanto tiempo y que no tiene límite, por lo que veo, en mentir y seguir alimentando una ficción que no se sostiene por ningún sitio. Hasta el propio líder de la oposición, Pedro Sánchez, se ha puesto del lado del Ejecutivo diciendo que las declaraciones de Rovira son mentira y que ella misma lo sabe. Y como tenemos 3 argumentos en base a los cuales pues han articulado toda su retórica y todo su discurso independentista, y ese al final se ha visto que se ha caído por su propio peso, pues están en un discurso absolutamente victimista. Yo le digo, lo que dice esta señora es falsa y lo sabe. Es falso lo que está diciendo y lo sabe. Como les decíamos, la justicia belga ha aplazado la decisión de entregar o no a España a Carles Puigdemont y a esos 4 consellers huidos con él a Bélgica hasta el día 4 de diciembre. Hablamos ya de la situación del expresidente catalán con el abogado penalista señor Juan Ospina. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, María. Bueno, sabemos que pueden pasar hasta 90 días hasta que finalmente haya una decisión de ese tribunal. Pero si la justicia belga decide no extraditar a Puigdemont, ¿cuál sería la situación del expresidente y de sus exconsellers? ¿Estarían en libertad o tendrían que comparecer igualmente ante la justicia española? Tendrían que comparecer igualmente ante la justicia española. Sería una situación muy compleja para ellos porque no podrían abandonar en ningún caso Bélgica. En el momento que salieran de este país, que fueran a Francia o a un país de su entorno, la orden europea de detención y entrega sigue vigente y por lo tanto serían detenidos y puestos a disposición de la Audiencia Nacional. O sea, tan solo serían libres en Bélgica. Efectivamente, tan solo estarían libres en Bélgica, ya que ha sido un tribunal de este país el que ha decidido no entregar a las autoridades españolas a estas personas. Bueno, sabemos que hay 32 excepciones por las cuales un país de la Unión Europea no está obligado a extraditar a una persona y ser juzgado en el país en el que se encuentra. Los delitos de sedición y de rebelión no aparecen en esta lista, pero sí el fraude y la corrupción. ¿Se podría aunar esta doble acusación con el delito de malversación? Se podría aunar sin género de dudas. Nuestra ley de enjuiciamiento criminal entiende que si los hechos son conexos se podrían enjuiciar en un solo procedimiento, por lo tanto sí que estarían incursos en los delitos que prevé nuestra orden europea de detención y entrega, y así como los acuerdos marcos. Por lo tanto sí tendría y seguiría vigente esta orden de detención y tendrían que responder ante las autoridades españolas. Entonces, si finalmente responde, como dice usted, a las autoridades españolas, ¿cuántos años tendría que estar Puigdemont en la cárcel? Son delitos muy graves y solamente uno de ellos, como la sedición, tiene penas hasta de 25 años de prisión. Por lo tanto, hasta que no pasara la prescripción de estos delitos, la orden europea estaría siempre vigente. Bueno, la línea de defensa de los abogados de Puigdemont dicen que no va a venir a España porque se trataría de un juicio político y no acorde con el derecho. ¿Es esto cierto? No, no es esto cierto. Lo que dicen los acuerdos internacionales es que para que sea un juicio político tendría que ser una objeción de conciencia, y en este supuesto fáctico no estamos ante esta situación, y ya organismos internacionales como Amnistía Internacional se han pronunciado al respecto diciendo que no estamos ante un juicio político y por lo tanto tendría que responder por los hechos que va a ser enjuiciado. Y los tiempos para preparar el juicio por parte de la defensa podrían alargarse si una de las dos partes pide más tiempo. ¿Hasta cuándo?
El procedimiento penal español se divide en 3 fases: la instrucción, la acusación y el juicio oral, y los tiempos pues suelen durar dependiendo del tiempo que duran los mismos. No hay un tiempo acotado como tal en nuestra ley de enjuiciamiento criminal. Podría decirse que formalmente son 6 meses o hasta 2 años, pero sin embargo podría ser un tiempo más mayor o más dilatado en el tiempo. Entonces, ¿podríamos tener un presidente en el exilio, aunque estuviese, por decirlo así, condenado por la justicia española? Bueno, él no podrá ser nunca condenado por la justicia española si no acude, si no se le juzga, y el derecho de defensa en nuestro país solicitaría que acudiera personalmente para poder defenderse con todas las garantías. De acuerdo, señor Ospina, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y por aclararnos esta situación de Puigdemont. Gracias. Gracias a ustedes. Y hoy se termina el plazo para registrar los nombres de los que van a configurar las listas de los partidos que se presentan a las elecciones autonómicas catalanas. El lunes sabremos definitivamente quiénes van a ser los candidatos independentistas y si en estas filas se van a encontrar encarcelados por rebelión. De momento sabemos que el exmayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha rechazado la propuesta de Puigdemont de unirse a sus listas porque dice que él quiere seguir siendo policía. Si es dona la situació que aquest govern legítim no ha pogut ser escollit democràticament i amb absoluta normalitat, nosaltres el que proposarem serà precisament restablir-lo. Sí? I per tant, que el president Puigdemont continuï sent el president legítim dels ciutadans de Catalunya. Aunque la ley permite que los miembros encarcelados del gobierno puedan presentarse a las elecciones y optar a dirigir el gobierno de Cataluña, la ética de muchos no lo permite. Vamos a ver qué opinan los ciudadanos españoles sobre esto. España sumida en un ambiente hostil. Cataluña fracturada por el independentismo. 8 exconsellers encarcelados y sin embargo el día 21 de diciembre Junqueras, entre otros, podrá optar a presidir las listas de la Generalitat. Hemos salido a la calle a preguntar que qué les parece a la gente que los encarcelados puedan optar a ser presidentes del gobierno. Es una broma, pero una broma de mal gusto, vamos. Unos delincuentes que han hecho un daño terrible y que además están acusados por delitos gravísimos, me parece un cachondeo. Me parece un cachondeo que se puedan volver a presentar, de verdad. No sé qué tipo de justicia hay en este país. Hombre, pues yo pienso que en el momento en el que se te procesa y se te imputa algún delito, tienes que estar fuera de cualquier puesto o cargo político. Me parece bien, la verdad. ¿Te parece bien? ¿Por qué? Pues a mí no me parece que sea lógico que en un Estado de Derecho tengamos a presos políticos, sinceramente. Si realmente eso es ilegal, desde un principio si están presos políticos no tendrían por qué estar ahora mismo optando a tratar de dar filas otra vez, a optar a gobernar. No me parece bien, realmente. Soy muy amigo de catalanes, pero lo que está pasando en Cataluña es horroroso. Yo estoy en contra de todo el proceso actual. Creo que mientras no haya ninguna sentencia judicial diciendo lo contrario, que no pueden presentarse, pues al final presunción de inocencia, podrían hacerlo. Es todo, porque parece todo realmente una pantomima a nivel un teatro, ¿no? Es muy mal, porque han cometido ilegalidad y van a reincidir, entonces, vamos, me parece fatal. Si han cometido un delito, desde el punto de vista moral, pues no tienen autoridad. Hoy el expresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha publicado un artículo en el diario británico The Times en el que dice que dedica su tiempo en prisión a la reflexión y a la oración como católico. También denuncia que aún no ha visto a sus hijos. Puede que esté en prisión, pero los catalanes continuaremos luchando. Todavía no he podido reunirme con los consellers que se encuentran en otros bloques de celdas. La comunicación con el mundo exterior es muy limitada. Solo podemos hablar 50 minutos a la semana por teléfono y no he visto a mis hijos. Dedico mi tiempo a la reflexión y, afortunadamente, como católico, a la oración. Tengo tiempo para pensar en el pasado, pero también en el futuro. Y un apunte sobre Artur Mas, porque ayer se le acabó el plazo para entregar los 2 millones que le faltan por abonar de esa fianza por haber organizado y celebrado el 9N. El Tribunal de Cuentas ya ha iniciado los trámites para comprobar la situación actual de sus bienes con los que tendrá que hacer frente, su casa. Aunque se trata de un trámite que tardará en resolverse varios días y que se estima que aproximadamente dure una semana.
Polémica en las redes sociales. Una nueva guerra se ha desatado. El diario independentista El Nacional.cat recogía unas declaraciones en las que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, decía que no se podía permitir que el procés durase 4 años más, a lo que la antigua presidenta del Parlamento, Núria Gispert, le dijo que se fuera a Cádiz. Ella contestó que eso era una muestra de nacionalismo excluyente y su compañero de partido, Girauta, salió en su defensa llamándole supremacista repugnante. El miembro del Partido Popular, Enric Millo, ha valorado estas declaraciones de Gispert como intransigentes. Señora Gispert ha rectificado, no sé si ha pedido disculpas o no, pero por lo menos ha rectificado de algo que considero un error tremendo o sencillamente la plasmación de una actitud que es intransigente, es intolerante y es excluyente. Tras 125 jornadas en más de 1 año y medio de vista oral, la Audiencia Nacional ha dejado hoy visto para sentencia el juicio de los 37 acusados del caso Gürtel, uno de los juicios más largos de la historia judicial española, solo superado por el del caso Malaya. Hoy ha declarado Francisco Correa, quien ha admitido que podría haber cometido un delito fiscal, pero en ningún momento dice haber realizado pagos de comisiones para obtener algún contrato. Asimismo, el principal empresario de la trama Gürtel ha mostrado su desacuerdo con que todavía esté en la cárcel en prisión preventiva, al mismo tiempo que ha ofrecido su total colaboración y apoyo a la Fiscalía. Utilicé y gestioné adjudicaciones de obras públicas. Nada que ver con mi empresa. Ministros de este país, expresidentes del gobierno de este país, trabajan de esta manera en muchos países latinoamericanos y en países del Oriente Medio. Esta empresa no se ha creado para trabajar para el Partido Popular y para delinquir. Y ha quedado claro. Estuve aquí en esta mesa declarando durante 12 o 13 horas y quedó clarísimo el riesgo de fuga. Salí en el 2012, he tenido 4 años para fugarme. Firmé todos los días, no he quebrantado un solo día. He asistido diariamente al juicio de Valencia durante 1 año, diariamente. Este señor debería ser rehabilitado e indultado por el gobierno. Se cumplen 3 meses exactos de los atentados en las Ramblas de Barcelona y de Cambrils y justamente hoy hemos conocido que el imán de Ripoll, el cerebro de los 2 atentados, era confidente del CNI en el mismo momento que los terroristas cometieron la matanza que se llevó la vida de 16 personas y que dejó a más de 150 heridos. Según OK Diario, los Mossos han confirmado en el juzgado que uno de sus funcionarios se puso en contacto con uno de los terroristas del atentado de las Ramblas tan solo unas horas antes. 4 minutos de conversación entre el mozo y el yihadista, que supuestamente solo fue para preguntarle por un vehículo aparcado en la puerta del chalet de Alcanar que había explosionado apenas 24 horas antes. Sin embargo, esta es la versión oficial que levanta suspicias entre los investigadores. Vamos a analizar estas 2 noticias con el portavoz del Sindicato de Policía, Alfredo Perdiguero. Señor Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Bueno, sabemos que el imán de Ripoll mantuvo contactos con el CNI después de decir que un grupo de yihadistas le obligaba a dedicarse al tráfico de estupefacientes. ¿En qué momento supo la policía que se trataba del líder de la célula? Pues, por desgracia, cuando explosionó el chalet, porque nos hemos enterado posteriormente de lo del tema del CNI y yo creo que a alguien había que pedirle responsabilidades, ya que si era confidente del CNI y no supieron que estaba haciendo un doble juego, cuando menos hay que levantar un poco las orejas y ver esos confidentes que colaboran con los cuerpos de seguridad o en este caso de inteligencia para ver por qué motivo se ha filtrado este hecho. Claro, es que el cabecilla de los atentados de Barcelona falleció en la explosión accidental que tuvo lugar en la Casa de Alcanar ese 16 de agosto, un día antes del atentado. ¿Qué sucedió después para que la Policía Autonómica no sospechase de que se estaba preparando un atentado? Bueno, pues yo creo que fue un cúmulo de desgracias, un cúmulo de imprevistos que les sobrevino y que desde luego hizo que estar pendientes de su proceso dejasen de lado los avisos que haya puntuales para que lo de Barcelona, los de las Ramblas de Barcelona no pasasen. Es decir, hubo una comunicación por parte de la Policía Nacional, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, el 21 de diciembre
diciendo que pusiesen volardos, maceteros o algo para evidentemente evitar lo que pasó en Niza y pasó en Berlín. Era una sugerencia, pero como era Policía Nacional, Policía de España la que lo hacía, lo desestimaron en rueda de prensa el portavoz, Javier Porcuna, portavoz de los Mossos, diciendo que eran autosuficientes, que no estaba en peligro Barcelona y que por tanto no le echaban cuenta. Desestimaron la llamada del policía belga diciendo que el imán de Ripoll estaba allí y corría en peligro de que se estuviese radicalizando y radicalizando a gente. Lo desestimaron también, dijeron que era una llamada informal. Y por último, desestimaron la advertencia de la Agencia Nacional Americana de Inteligencia Antiterrorista, en el cual está la CIA, que el señor Trapero dijo que no era verdad de la CIA, y lo desestimaron diciendo que era un punto fundamental de ataque en las Ramblas de Barcelona. Por tanto, esas 3 llamadas las desestimaron. Alguien debería pedir responsabilidades, alguien debería hacer lo que no ha hecho y que desde luego ya digo que es cuando menos preocupante que, ya digo, por estar preocupados de su proceso, no se hubiesen preocupado de prever o de prevenir ese atentado terrorista. Claro, es que es decir, se la jugaron doble, ¿no? Al CNI y también a los Mossos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el seguimiento no fuese mayor? Eso me gustaría saber y eso es lo que hemos pedido responsabilidad estos días. Lo que pasa es que parece que está todo el mundo preocupado de todo su proceso y toda la declaración de independencia y se han olvidado del atentado. Es decir, nosotros trabajamos antes, durante y después de un atentado y que por tanto eso es lo fundamental para nosotros. Pero claro, cuando ves que explota el chalet a las 11 de la noche, cuando ves que van los Mossos, los TEDAS de los Mossos por la mañana, desestiman que entre los TEDAS de la Guardia Civil no quieren que entren, ven lo que hay allí y dicen que simplemente es una explosión de gas, a todos nos descolocó. Porque claro, cuando preguntas a un TEDAS que dice, no, es que esa humareda era algo orgánico, por tanto no puede ser gas, era algo... Entonces, ¿qué está pasando? Cuando explota después en la segunda ocasión, los Mossos igualmente desestiman lo que ha pasado y nos enteramos por la tarde que el chalet era el punto de inflexión donde la célula se reunificaba. Por tanto, digo que alguien debe pagar con su puesto de trabajo porque desde luego es muy gordo. Es que hay cosas que no cuadran, según lo que nos está contando usted. Bueno, y parece que los medios magnificamos los atentados y no damos suficiente importancia cuando la policía realiza pues, una detención de un yihadista o de un imán que radicaliza a los jóvenes. ¿Cómo trabaja la Policía Nacional en la prevención de tipos como este? Fundamental. Estamos a la cabeza internacional de detenciones preventivas de yihadistas, con más, desde que se cambió el Código Penal en 2015 y se elevó en junio la alerta a nivel 4 antiterrorista, se han detenido cerca de 210 personas, como bien has dicho, que pensamos que es uno más, que no pasa nada, pero gente que radicaliza, es decir, desde que se cambió el Código Penal y se conceptúa como delito la radicalización y la autorradicalización, este tipo de gente es lo que lo está haciendo, es decir, mandar a gente a la guerra, mandar a gente a combatir, mandar a gente a matar y que fíjate hasta qué punto se integran, que en muchos casos cuando hemos detenido a alguno de estos, su mujer se quedaba sorprendida de decir que no entendía cómo su marido, padre de sus hijos, había sido capaz de hacer lo que estaba haciendo y ya no enterarse. Es decir, están tan integrados dentro de la sociedad que es muy complicado. Por eso hay que dar mucho más valor al trabajo que hacen los compañeros de información, que trabajan en las redes sociales, que trabajan en el lado oscuro de Internet, que trabajan filtrados en las mezquitas y colaboran con los imanes, le digo, para tener el resultado que tenemos. Ya digo, estamos a la cabeza internacional en detenciones preventivas. Pues sí, muy buena noticia. Gracias, señor Perdiguero, por estar aquí con nosotros, por despejarnos todas esas dudas. Gracias. Buenas noches. Porque claro, aquí hemos escuchado hablar de guarderías gratis, de rentas de inserción para cualquier persona, de toda suerte de ayudas, y yo estoy a favor de todo eso. El problema es que, como le pasa a cualquiera que esté en el gobierno, tiene que manejar un presupuesto. Entonces, los empresarios dicen con razón, no me suba demasiado los impuestos, y hay otros que lo que quieren es que aumenten los gastos de manera indefinida. Entonces, vamos a ver si somos capaces de hacer un equilibrio. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defiende aumentar las ayudas sociales, pero advierte de que reclamarlas sin que haya crecimiento económico son solo discursos. La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó más de 1 billón de euros en septiembre, lo que representa un aumento de 2.860 millones de euros respecto al mes anterior, hasta situarse en el 98% del PIB, según los datos del Banco de España. Como hemos explicado, la deuda pública española sigue siendo muy alta, ya que equivale casi al 100% de lo que nosotros gastamos. Hablamos de ello con el economista Juan Carlos Bermejo. Señor Bermejo, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. El dato que hemos conocido hoy vuelve a poner de manifiesto esa magnitud de la deuda pública española. ¿Por qué los distintos gobiernos españoles han seguido endeudándose en los últimos tiempos, a pesar de que esa deuda no ha parado de crecer?
Bueno, principalmente porque se niegan a quitar su industria política, que es lo que viven. O sea, el Estado español perfectamente podría reducir su deuda en 100.000 millones de euros al año, pero como ellos se niegan y eso es de alguna forma de lo que viven, pues los diferentes gobiernos no lo... Pero vamos, los datos que ha dado hoy el Ministerio de Economía realmente son engañosos, porque la deuda de las administraciones públicas españolas no es el 98,5% del PIB. Lamentablemente tengo que decirle a los espectadores que es el 140% del PIB. Madre mía. O sea, digamos que el dato que nos ha dado el ministro de Economía es la deuda según el protocolo de déficit excesivo. El protocolo de déficit excesivo elimina de la contabilidad de la deuda ciertas partidas, lo que ellos denominan las inversiones comerciales. Y esos son, señoras y señores, 450.000 millones de euros que maquilla el Estado con este protocolo de déficit excesivo. Bueno, el presidente del Banco Central Europeo ha destacado hoy la reducción de la deuda corporativa en España, como ha dicho, que ha disminuido desde el 215% hasta cerca del 150% actual, del mismo nivel que tenía en 2004. ¿Ha influido de alguna manera la caída de la deuda pública que estaba en esa bajada de deuda de empresas? Bueno, realmente la deuda pública española en el último año ha subido en 27.000 millones de euros. Lo que sí ha repercutido es en la reducción que han realizado la deuda privada, tanto las familias como las empresas, que muchas de ellas, sobre todo las pymes, pues se han desapalancado. No así las grandes corporaciones que siguen inmersas en grandes créditos sindicados y que difícilmente van a poder pagar, a no ser que los gobiernos de turno, en complicidad con los bancos, les sigan prorrogando esas deudas. Bueno, y según Draghi, otros países de la eurozona también han logrado reducir su deuda corporativa hasta el punto de caer a niveles anteriores a la crisis. ¿Cuándo podremos decir que los principales países de la Unión Europea, como España, están en niveles óptimos? Bien, pues en el 2011 habría más de 20 países de la Unión Europea bajo el protocolo de déficit excesivo. Hoy solamente hay 3 países bajo ese protocolo. Uno de ellos es Gran Bretaña, otro es Francia y el tercero es España. Incluso Grecia y Portugal han salido de ese protocolo, por lo tanto están haciendo los deberes, cosa que España no. Bueno, hemos rebuscado en la antigüedad, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que en 1975 la deuda pública equivalía al 7,3% del PIB y hoy es casi el 100%. Entonces, ¿comparte usted, señor Bermejo, esa afirmación que dicen que cuanto más rico es un país, pues más endeudado está? ¿O es un mito? No, eso es una falsedad como un piano. Vamos a ver, en aquellos años, cuando nacía un niño, no debía nada. Y no solamente no debía nada, sino que además tenía un patrimonio, todo el patrimonio público. Hoy, cuando nace un niño, ya nace debiendo 40.000 millones de euros. Quiero decir, 40.000 euros. O sea, es la realidad que vivimos hoy. ¿Y por qué se ha engordado la deuda pública en los estados durante estas últimas décadas? Pues porque los bancos centrales han decidido que el valor del dinero es prácticamente cero. Y además son los principales tenedores de deuda pública de los estados, es decir, los que financian el gasto público. Por lo tanto, el valor del dinero hoy no es representativo, cara a los estados, y entonces le dan a la maquinita de hacer billetes y por otro lado los gobiernos emiten deudas todas las semanas. El español, por ejemplo, unos 5.000 millones de euros todas las semanas. Vaya. Pues, señor Bermejo, gracias por explicarnos todas estas dudas, por explicarle a nuestros espectadores también todo este tema tan complicado y muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Un placer. Arroz Nomen, Colacao, Gallina Blanca o Tous son solo algunas de las empresas que apoyan el proceso secesionista. Algunas de ellas trasladaron su sede fiscal de Cataluña por la inestabilidad política de la región. Sin embargo, estas salidas podrían formar parte de una estrategia ante posibles boicots por la fiebre independentista. ¿Les suena, verdad? Es Arroz Nomen, una de las empresas del sector más conocidas de España, pues desde 2015 tiene como director general a este señor, Enric Batlle. Es el CEO, como se hacía llamar en su cuenta de Twitter, cuenta que ya no existe, que ha borrado hace horas debido a que mensajes como este, en el que menciona a Josep Rull y otros posicionándose públicamente independentista, ha provocado una oleada de mensajes pidiendo el boicot a la empresa de arroz.
Y la fiebre separatista ha alcanzado también a las meriendas patrias, las de toda la vida. El chocolate, el alimento más deseado por los más pequeños y golosos, tiembla en los lineales de los supermercados. Hablamos de Colacao, la empresa detrás de la marca Nutrexpa, que también produce nocilla, paladín y OK. Anunciaron hace un mes el traslado de su sede social desde Barcelona a Valencia, a pesar de ser un secreto a voces su apoyo incondicional a los secesionistas, pero formaba parte de una estrategia para protegerse ante hipotéticos boicots y más si hablamos de cara a la campaña de Navidad. Ser empresario catalán a favor de la independencia pero no mezclar sus finanzas personales es complicado. Es el ejemplo de los Carulla, dueños de Agrolimen, que abarca marcas como Gallina Blanca y Vicenturi, o las marcas de comida rápida Pans & Company o Bocata. Constituyen una de las sagas de empresarios catalanes que han apoyado el proceso separatista de manera más abierta. Por lo menos Artur Carulla, que cuenta con una participación de referencia en el diario pronacionalista Ara y al que se le ha relacionado con Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana. Y la prestigiosa firma de joyería Tous trata de aplacar ahora un boicot motivado por una foto, dicen, errónea, y por la presencia también de su presidenta Alba Tous en una fiesta con Puigdemont, Rahola, Laporta y Trapero. Estas son las fotos de esa reunión en la que se puede ver al expresidente de la Generalitat portando una bandera independentista. Una polémica a las puertas del Black Friday y regalos navideños, y la empresa se ha visto obligada a posicionarse políticamente. Tous se define ahora como una empresa orgullosa de ser española y rechaza el proceso de independencia. Pero ¿y qué pasa con la fundación que tiene la dueña de Tous? Se trata de una fundación privada llamada Rosa Oriol, que principalmente está formada por Pilar Rahola como vocal, Elena Rakosnik, esposa de Artur Mas, como vicepresidenta y, para terminar, la monja Sor Lucía Caram como portavoz. ¿Acaso, teniendo una organización con esta directiva, no está retratando su posición del lado independentista? Y en nuestra sección de tendencias ya tenemos aquí, como cada viernes, a Laura Fernández Cañas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María. ¿Qué bueno, tal? Este viernes no, pero sé que el siguiente es como el viernes favorito de todos, ¿no es así? Exactamente, favorito sobre todo para todos aquellos que nos gusta la moda y que nos gusta sobre todo comprar y gastar, no gastar, invertir nuestro dinero de la forma más inteligente que se pueda. Y es que el próximo fin de semana se celebra el Black Friday. Como sabemos, todos los años es el día justo después del Día de Acción de Gracias, pero esa es una tradición que se remonta, que no es para nada actual como muchos pueden creer. Es verdad que en España, como Halloween o como otras tradiciones americanas, ha llegado a España recientemente, en los últimos 10 años. Es una tradición que se remonta hasta los años 60, cuando los comerciantes quisieron hacerle un regalo a todos sus clientes, pues creando esos días de promoción y de ofertas. Y a partir desde ahí, pues los números de los comerciantes pasaron de ser números rojos a números negros. Por eso nos llama Black Friday y por eso nos gusta tanto, porque incluye rebajas y muchísimas promociones. Pero no porque los precios bajen significa que hay que comprar todo y hay que comprar como locos. Hay que pensar un poquito antes de que llegue el Black Friday, y por eso hemos adelantado la sección negra para una semana antes, para poderos dar unos consejos que os van a venir muy bien. El primero es abrir nuestro armario, conocer nuestro armario, ver lo que hay dentro, para no repetir prendas que ya tengamos, o a lo mejor pues nos puede pasar que siempre tendemos a comprar el mismo estilo de camisa y a lo mejor nos falta un básico como un pantalón negro sastre que nunca llegamos a tener por gastar el dinero comprando esa camisa que ya tenemos. Entonces es muy importante que conozcamos muy bien nuestros armarios. La siguiente es hacer una lista de deseos y también de necesidades, priorizar qué es lo que verdaderamente necesita nuestro armario y también darnos un capricho, pero eso sí, darnos un capricho que podamos reutilizar. La tercera es hacer una lista de regalos. Como sabemos, Navidad está muy cerca y siempre nos pilla el día 24 por la tarde como locos, y terminamos comprando regalos muchísimo más caros de los que podríamos haber comprado si lo hubiésemos previsto, por ejemplo, aprovechando el Black Friday. Entonces vamos a hacer esa lista de regalos y vamos a hacer estas Navidades un poquito más económicas. Y la siguiente es tomarnos el tiempo para buscar en todas las páginas de nuestras tiendas favoritas. Ya están los artículos que van a estar rebajados, cuántas rebajas van a tener, si son del 30, del 40, del 50%. Entonces no es muy fácil, nos metemos en las páginas de internet o nos damos una vuelta por nuestros comercios favoritos y nos informamos para ya ir un poquito a lo fijo y ahorrarnos tiempo y también economizar en el tiempo, que también es importante y es muy valioso. Y lo siguiente es comprar piezas claves. Siempre decimos, pues me hacen falta los típicos salones negros, o me vendría muy bien pues un abrigo camel atemporal.
total. Pues este es el momento perfecto para comprarlo. De hecho, si compramos una prenda básica y necesaria todos los años, al final, en 5 años vamos a tener un armario perfecto con el que siempre hemos soñado, María. Bueno, Laura, y muchísima suerte van a tener todos aquellos que estén en Madrid o que se puedan acercar hasta aquí, porque les espera mucha magia. Muchísima magia. Eso no tenemos que esperar ya hasta el próximo fin de semana, porque ya ha arrancado. Ha llegado el mundo mágico de Harry Potter a Madrid. Recordemos que Madrid es la única ciudad de Europa por la que va a pasar el tour de Harry Potter The Exhibition. Así que no hay que perdernos esta muestra, que bueno, cuenta con, vamos a poder caminar por las habitaciones de Hogwarts, vamos a poder conocer pues las varitas mágicas, las chuches que se comía Harry Potter y Ron en el tren. Vamos a poder vivir una experiencia totalmente mágica, como sabemos, en el pabellón número 1 de IFEMA, que se va a convertir como en un mini Hogwarts al que podemos ir todos. Y de hecho, antes de que empezara ya esta exposición, ya ha batido todos los récords, porque ya el jueves se inauguró. Pues el miércoles ya se habían vendido todas esas entradas de preventa, que eran 150.000 entradas. Ya no queda ninguna de preventa, podremos acceder a las normales todavía. Y bueno, no solo es el récord, o sea, en Chicago, que fue la ciudad donde estuvo antes la exposición, se vendieron más de 4 millones de entradas, así que sin duda es un evento que no queremos perder. Pues sí, muchísimos fans. Y bueno, vamos ahora con esos errores de la semana que has visto. Laura, cuéntanos. Esta semana todos los errores se han llevado a cabo en los premios MTV Music Awards. Como sabemos, todos los años premios a la música y no tanto a la moda. Este año, pues la peor vestida ha sido la cantante francesa que bueno, se ha atrevido con este look demasiado atrevido a mi gusto, lo ha combinado muy mal con un maquillaje súper estridente, ha mezclado todos los colores del arco iris y de todo lo que se podía imaginar, y bueno, ha sido una apuesta que por lástima pues no ha sido exitosa. Muy acertada. Así que bueno, la siguiente es la rapera americana Stefflon Don, que ha hecho lo mismo, ha intentado llamar la atención a toda costa, pero llamar la atención no siempre es llamarla de forma positiva, así que hay que cuidar los excesos, como todas las semanas lo repetimos. Y la tercera, que era una de las protagonistas de la noche, que por lo menos a mí me dio muchísima rabia verla llegar en albornoz y toalla en la cabeza, fue Rita Ora, una de las protagonistas de la noche, como os lo comentaba, que bueno, lo que sí, ahorró muchísimo tiempo para vestirse, no perdió ni un minuto. Salió de la ducha y ya se fue al festival. Exactamente, María. Bueno, y vamos a ver ahora los estrenos cinematográficos, esa sección que siempre nos preguntan nuestros espectadores por ella. Laura, queremos ir al cine, cuéntanos. Pues hay una oferta española que está protagonizada por Javier Gutiérrez, que va a ser pues un funcionario que intenta convertirse en escritor, que no le salen las cosas bien, pero bueno, termina con un final feliz. También tenemos una propuesta animada, que es una película mexicana que se llama La Isla de los Monstruos, y que se trata pues eso, de incentivar pues la búsqueda de la identidad y la aceptación de sí mismo. Pero no os cuento más, véalo usted mismo. Los superhéroes vuelven a la cartelera. Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman y Cyborg suman fuerzas en Liga de la Justicia. En el polo opuesto, Javier Gutiérrez protagoniza El Autor, un funcionario sin talento que hace lo imposible por escribir una novela. En la francesa, con los brazos abiertos, un reconocido humanista acepta el reto de aplicar lo que predica, recibir en casa a los más necesitados. El drama llega con Una razón para vivir, basada en hechos reales, narra la lucha de una pareja por superar las secuelas de la polio. Naomi Kawase dirige Hacia la luz, la historia de amor entre una guionista de películas para ciegos y un fotógrafo que está perdiendo la vista. En la islandesa Medidas extremas, un padre va más allá de los límites por alejar a su hija del mundo de la droga. Y en Los Nadies, 5 jóvenes punk luchan por sobrevivir en las calles de Medellín. Juan Pinzas navega entre el drama, el género fantástico y el thriller en el universo onírico de El vientre de Europa. Un joven que puede levitar escapa de un campo de refugiados en la película húngara Jupiter's Moon. Lucas descubre que no es humano en la Isla de los Monstruos, animación mexicana sobre la búsqueda de la identidad y la aceptación de uno mismo. 2 documentales cierran la cartelera. Arte al agua repasa los años dorados de la pesca del bacalao, cuando se extraían unas 300.000 toneladas al año. Los testimonios de pacientes de cuidados paliativos vertebran Los demás días, en la que Carlos Agulló anima a asumir la muerte como parte de la vida. ¿Por qué tengo que estar luchando todo el día? ¿Qué quiero vivir? Y en los deportes, Juanma, mañana a esta hora ya se estará disputando ese derbi madrileño, ¿no es así?
Sí, María, y además hay muchísimas ganas porque es el primer derbi en el Wanda Metropolitano. Se estrena ese estadio y vamos a ver lo que se ha estrenado esta misma tarde. El Oso y el Madroña, uno de los símbolos más importantes de la ciudad, de la capital de España, que presidirá ese partidazo. Horas antes del encuentro, horas antes de ese derbi, los aficionados dispondrán pues, de muchísimas actividades en los alrededores de ese estadio que se estrena mañana en un derbi. De momento no sabemos los 11 titulares, pero en el Real Madrid parece que tanto Modric como Carvajal llegarán disponibles al partido. Esto es lo que ha dicho Zinedine Zidane sobre ellos antes, en esa rueda de prensa que ha habido hoy a la 1 del mediodía, y también se ha mojado sobre esa posible polémica entre Sergio Ramos y Cristiano. Están enfrentados los dos líderes del vestuario. Hay que recordar que Cristiano dijo que este año había peor plantilla que el año anterior y Sergio Ramos dijo que sus declaraciones eran un poco ventajistas. Pues hoy Zidane, aparte de aclarar que Modric y Carvajal están bien, ha dicho esto de sus dos estrellas. Tengo a dos jugadores que son la historia de este club, que son Cristiano y Sergio. Y los dos saben nosotros lo que nos jugamos y se respetan muchísimo. Luego que uno dice una cosa, que el otro dice una cosa, esto es para vosotros. Lo de dentro, lo nuestro, estamos tranquilos, pero absoluta, tranquilidad y pensar solo únicamente en el partido de mañana. Bueno, pues en el Real Madrid están centrados en ese partido y vamos a ver la imagen que han colgado algunos de los jugadores a las redes sociales. Por ejemplo, Lucas Vázquez, que destacaba cuál había sido el equipo ganador de ese partidillo y, si os fijáis, escribe juntos a por el derbi, y esa piña reflejando la unión del vestuario del Real Madrid. En esa unión ha querido meter un poquito de cizaña el Cholo Simeone, que ha comparecido después por la tarde en la Ciudad Deportiva rojiblanca. No es la primera vez que el Cholo se refiere al Real Madrid intentando meter un poquito el dedo en la llaga. Vamos a recordar cómo hablaba de Di María cuando estaba a punto de irse del club blanco, de Casillas, y cómo dijo que la Liga estaba en su momento peligrosamente preparada para el club blanco. Con mejor juego del Madrid de mitad de cancha hacia adelante con la entrada de Di María, es lógico, es el mejor jugador que tienen. Y la verdad que a partir de la entrada de él empezó a desequilibrar el equipo y eso generó de que nosotros nos compliquemos un poco defensivamente. ¿Quién es el que más me gusta? Casillas. Peligrosamente complicada para otro equipo que no sea el Real Madrid, porque no puede pasar el Real Madrid después de 7 años ganando solamente una liga. Entonces la veo peligrosamente preparada para el Madrid, tristemente. Bueno, pues hoy en su línea Simeone hablando de lo que más le gusta del Real Madrid y de intentar meter, ya decimos, el dedo en la herida. Ahora se está hablando de que el Real Madrid ha fichado a muchos jugadores jóvenes que destacan tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eso para muchos es positivo, pero no para el Cholo Simeone, que define su política como ataque a la competencia. Nos vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo en este momento, como en su momento era el Barcelona, ahora es el Madrid. Ha ganado 2 Champions seguidas, ha ganado la Liga la temporada pasada, ha comenzado ganando la Supercopa Española y la Europea, ¿no? Si no me equivoco también. La verdad que más allá de un resultado más o un resultado menos, en estos momentos son los mejores. Tienen una plantilla que se han llevado todos los chicos buenos que hay en todos los equipos diferentes de la Liga Española, y obviamente eso siempre habla bien de ellos porque siguen generando que los demás no podamos llegar a los chicos que tienen situaciones favorables para ir creciendo en otros equipos, y ellos los tienen acumulados, pero los tienen ellos, y bueno, creo que están haciendo un trabajo enorme. Bueno, uno de esos jugadores jóvenes acaba de fichar el Madrid recientemente, Esteo Hernández, precisamente del Atlético, donde juega su hermano mayor, Lucas. No sabemos si será titular o si se habrá recuperado Filipe a tiempo. Simeone ha dicho que sí, habrá que ver si juegan algunos de los 2 minutos, pero su madre, evidentemente, estará muy pendiente de ambos futbolistas. En este reportaje espectacular de Marca, que recomendamos a todo el mundo que consulte, ha hablado de cómo vivirá ella si conseguirá ser neutral, viendo cómo uno de sus hijos juega en el Madrid y el otro en el Atlético. Como es la primera vez que coinciden entre ellos, pues nunca ha pasado, pero ahora pues sí, le voy a decir de broma, ¿no? Sí, claro, sí. Ten cuidado con tu hermano, ten cuidado con él. Mi corazón está con Lucas y con Teo, con los dos, porque yo no... para mí lo más importante son mis hijos.
Bueno, y más allá del Madrid, evidentemente hay que hablar del Barça, que juega mañana ante el Leganés. Y Tebas se ha referido al equipo azulgrana, o concretamente a las manifestaciones independentistas de algunos de sus seguidores en el Camp Nou. Ha dicho que mientras se grite independencia no se va a entrar de oficio, pero como comiencen insultos a España, posiblemente podría haber sanciones. Esto en el Barça. En la acera de enfrente, el Real Club Deportivo Español de Barcelona ha comenzado una campaña para pedir a sus aficionados que, con independencia de sus ideologías políticas, cuando vayan al campo solamente muestren azul y blanco, los colores del Español. Que son de Rafa Marallón, la garra, la zurda, el gol. I aquí prefereixen Solsona, toque, pique, gambeta. Jo soc de Raúl Camudo, Montero, el hijo de la Paqui. Però a l'estadi, tots blanc i blau. Bueno, desde luego, admirable Tomás Guas, una vez más, compañero periodista de la cadena COPE. Pues sí, gracias Juanma por toda esa actualidad deportiva. Y nosotros nos vamos ya. Muchísimas gracias por haber confiado en nosotros, por estar ahí un día más. Les deseamos un muy buen fin de semana y les dejamos con el tiempo. Durante este sábado seguimos sin esa noticia, sin la llegada de las lluvias. Estamos bajo la influencia de un potente anticiclón que lo que hace es que desvía todas esas masas de aire cargadas de precipitaciones hacia latitudes más altas. Y de momento ya lo veis, pronóstico para este sábado sin novedades. Cielos despejados en la mayor parte de España, a excepción de algunas nubes que pueden aparecer en puntos del Mediterráneo, del Cantábrico más oriental y también en áreas del Estrecho. Podemos amanecer también con algunas nieblas matinales en puntos del interior norte peninsular y en las Islas Canarias, sobre todo en las islas más occidentales, nos podemos encontrar con algo de nubosidad. Por lo tanto, estabilidad y también niveles de contaminación altos. Recordamos que en Madrid estamos con el escenario 2 del protocolo contaminación. En cuanto a las temperaturas, sin grandes cambios, seguimos con heladas, sobre todo en zonas de montaña, y las máximas bajan ligeramente en algunos puntos del norte peninsular. No obstante, seguimos con valores bastante elevados, bastante por encima de la media para esta época del año, y es que estaremos rondando, por ejemplo, en Madrid los 21 grados y en el sur fácilmente sobrepasaremos esas temperaturas. Durante este domingo pocas novedades meteorológicas tenemos, fin de semana de estabilidad, de tranquilidad, altos niveles de contaminación y de cielos prácticamente despejados en toda España, a excepción tan solo de algunas nubes que pueden aparecer en puntos del Mediterráneo, también en áreas del Estrecho, y nubes de tipo medio y alto que pueden aparecer en áreas del Cantábrico más oriental. De nuevo tendremos esa presencia de nieblas matinales en puntos del interior norte de la península y en las Islas Canarias algunas nubes en las islas más occidentales. Los termómetros apenas se mueven. Seguimos con esos valores fríos por la mañana, con esas heladas presentes en puntos del interior norte peninsular, ligero descenso de las mínimas y las máximas, valores prácticamente similares, temperaturas bastante por encima de la media y que superarán los 20 grados en el sur de España. Volvemos en 2 minutos. Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones españolas con DEGIRO solo cuesta 6